Bueno, acá vamos a ver ahora un nuevo video de esta serie de conceptos eléctricos. Ya vimos anteriormente cómo funcionaba una pila o una batería. Vamos a ver ahora estudiar un circuito eléctrico muy sencillo para ver otros componentes, otros conceptos que son muy importantes en la electricidad. Lo que tengo acá es una batería, en este momento 0 volt, o sea, es como que se estuviese descargada. Tenemos esto que está acá, estas uniones, estos puentes, que son cables, ni más ni menos que eso, se llaman conductores. Y esto que está acá rojo va a ser nuestra resistencia, es ese elemento que va a transformar la energía eléctrica en otra cosa. En este caso, fíjense que esta tablita que tenemos acá, la va a transformar en calor, que es algo que hacen la mayoría de las resistencias. Por último tenemos este reloj, o este medidor, que lo que va a hacer es justamente tomar o mensurar la cantidad de electrones por unidad de tiempo. Vamos a hablar de esto en un ratito. Vamos a aprenderlo, antes que nada. Vamos a darle a nuestra batería, vamos a darle una diferencia de potencial. ¿Se acuerdan que esto lo vimos antes? O sea, donde acá estamos hablando de más o menos casi 4 volts. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver adentro de la batería, si nos acordamos un poquito de lo anterior. Esto sería resistencia. Vamos a mostrar acá. ¿Se acuerdan las personitas llevando electrones de un lado para el otro? Bueno, estas personitas, cuando yo tengo la batería conectada a un circuito, tienen que trabajar permanentemente, porque tienen que estos electrones que hay acá llevarlos al otro polo y así sucesivamente. Por eso es que una batería, después de mucho tiempo de uso, se gasta. Estas personas se cansan y bueno, hay que volver a cargarlas. Lo que está pasando acá, entonces, lo que vemos es, vamos a mostrar así esta estructura. Esto sería el interior de lo que vamos a llamar resistencia. Fíjense, los electrones vienen por acá, acá están todos muy amuchaditos y después cuando pasan por la resistencia, de alguna manera golpean esto que serían estas bolitas verdes, es la estructura cristalina del material que está compuesta nuestra resistencia. Estos materiales muchas veces son conductores o semiconductores y lo que van a producir en realidad es este golpe. ¿En qué se transforma? En energía. ¿En qué tipo de energía? En calor. Fíjense una cosa, si yo aumento más el voltaje, fíjense el color de la resistencia cómo cambió. Se está poniendo de frío, pasamos ya a algo más tibio, y si aumento más, esta resistencia cada vez se calienta más. O sea, esto lo podríamos asimilar o visualizar como si fuese una estufa. Imagínense que esto es la resistencia de una estufa, entonces yo a medida que aumento la potencia, en este caso el voltaje, esto se pone cada vez más caliente, o sea, cada vez se disipa, y fíjense cómo se mueve más rápido, esto es verdad. O sea, lo que pasa es que se va a acelerar el movimiento intermolecular, se van a golpear las moléculas entre sí, generando calor. Por acá va a salir mucho calor. ¿Está bien? Y así los electrones vuelven a la batería y dentro de la batería pasa esto al revés. ¿Está bien? Fíjense otro concepto importante que quería mostrar en este video, tiene que ver con esto. A medida que yo aumenté la tensión, aumentó lo que llamamos amperaje. El amperaje es la cantidad, fíjense que este molinito cada vez corre, es como el tráfico, yo siempre lo asocio a la cantidad de autos que pasan por segundo o por hora en una ruta. Bueno, acá sería como la cantidad de electrones que pasan también en un segundo, vamos a suponer. Pasan muchísimos más, o sea, los electrones acá los vemos por unidad, pero pasan millones, miles de millones de electrones por segundo. Y acá estamos hablando de una intensidad de corriente de más o menos unos 25 amperes, que es muchísimo. 25 amperes en un circuito eléctrico es una intensidad muy importante. Tenemos una batería de 10 volts. Así que bueno, lo importante, el concepto que tenemos que tener acá es el siguiente. Ya voltaje lo vimos. Ahora vemos lo que es intensidad de corriente. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es un flujo, un paso de electrones a través de un conductor. Esto que está acá, esto es lo que llamamos corriente eléctrica. La intensidad es la cantidad por segundo. Esto, intensidad de corriente y se mide en amperes. Acá estarían pasando 25, la unidad de medida de carga es el coulomb, 25 coulomb por segundo, que serían 25 amperes. Y otro concepto que vamos a ver más detalladamente es el que pasa dentro de la resistencia. Vamos a mostrarlo ahora, vamos a subir el valor de la resistencia, fíjense.
Yo a medida que subo, ¿qué quiere decir? Que a estos electrones les es más difícil pasar. Hay más elementos, más bolitas verdes, es decir, que se oponen al paso de los electrones. Fíjense cómo bajó la intensidad de corriente. Mantengo el potencial, la diferencia potencial, pero al esto, la resistencia, oponerse más al paso de la corriente, hace que ésta disminuya. Imagínense una autopista donde las calles son más angostas, no podemos pasar tantos autos en la unidad de tiempo. Y automáticamente, si baja la intensidad, también bajó la cantidad de calor disipada en esta resistencia. Bueno, son muchos conceptos para hablar quizás de golpe, pero hacemos un breve repaso y después vamos a ir trabajando con simuladores de circuitos para que a ustedes les quede más claro el tema. Entonces, el voltaje que proporciona la batería, la cantidad de electrones que circulan en la unidad de tiempo es nuestro amperaje, lo que medimos en amperes, y la oposición que ofrece la resistencia al paso de esta corriente eléctrica es lo que se va a medir después en ohms, de acuerdo al nombre de su descubridor, ohms, O-H-M-S. Una resistencia más grande hace que pase menos corriente. Una resistencia más chiquita hace que la resistencia pueda pasar más libre, como en este caso, sobre ella. Una resistencia casi nula, miren, llegamos a una cosa muy, muy caliente. Bueno, espero que haya quedado claro este concepto también.